Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Nivel Roja, Festival de Cine de Terror, Ciencia Ficción, Fantástico y Bizarro. En esta edición, tercera edición 2021, en la modalidad híbrido, estamos virtualmente y también presencialmente desde el Bolsón Río Negro. Bueno, hoy tenemos una película que se llama Los Visionadores, de Néstor Frenkel, un director argentino que se dedica a realizar documentales. Y por suerte contamos con él, que amablemente se conecta y conversa con nosotros sobre la película. Un poco lo que yo pienso sobre Los Visionadores es que hay en Los Visionadores una celebración, como un amor por el cine. Un amor por el cine que va más allá de la calidad técnica de la película. Por ahí pensado en ese cine que vemos entre amigos y aunque no sea muy buena la película, igual nos divierte y es un momento para compartir entre amigos. Néstor, ¿te parece que hay algo de eso para vos también en tu vida en relación al cine y con tus amistades? ¿Hay algo de esto también en el origen, tal vez, del proyecto, del diseño, del guión de esta película? Sí, claro, el origen de este proyecto es un grupo justamente de visionadores que se dio a llamar el Círculo de Visionados, un juego, una cosa espontánea que se fue armando. Empezamos con un amigo, Sebastián Rothstein, mirando una película, Nada por Perder, y nos entusiasmó haber visto esa película y ese momento compartido. Decidimos ver otra el domingo siguiente y así sucesivamente, como los protagonistas de la película de golpe habían pasado 7 años y nos seguíamos reuniendo cada domingo. Pasamos de ser dos a ser 15, 20, 25. Mi casa se convirtió en la sede del círculo de visionado. Así que sí, claramente de esa experiencia se nutre la película. Es un poco autobiográfica, obviamente llevado al absurdo, ¿no? Y tomando los argumentos de esas películas que mirábamos. Y obviamente mucho de la mirada o de la observación que hay sobre esta película, sobre los puntos en común, surgió de este grupo, ¿no? de este cerebro colectivo que podríamos llamar, que fue el Círculo de Visionados. O sea, la película la hice yo con Sofía Mora, la escribimos, la armamos, pero claramente hay todo un trabajo previo que viene de ese disfrute de ver estas películas, tal cual decían en la pregunta. Sí, sí. Has hecho un montonazo de documentales muy buenos y muy originales en los últimos años. Quería preguntarte si este proyecto también tuvo el mismo método de trabajo, es decir, cómo fue el proceso para llegar a este documental, y si hay puntos de contacto entre esta película y las anteriores en ese modo de trabajo, digamos. Bueno, como decía recién, sí, fue algo totalmente distinto, porque esto parte de una experiencia personal que no tenía destino de ser una película. En un momento, durante esos años, esta historia del Círculo Visionado funcionó más o menos entre el 2000 y 2007. Durante esa época, en un momento se me ocurrió hacer esta película, Los Visionadores. De hecho, las fotos que hay, que cuentan la historia, son de esa época, son del 2005 más o menos. Pero bueno, quedó ahí, no siguió avanzando, así que fue como un proyecto trunco, olvidado, pero prolijamente guardado en una carpeta, en el disco rígido, en la carpeta de proyectos inactivos. Y bueno, y la pandemia me impulsó a hacer algo con mi tiempo, con el no saber qué hacer, con el no saber cómo seguía todo esto. Este, fue el motor para retomar ese viejo proyecto. Primero era casi un chiste, ¿no? ¿Cómo me voy a poner a hacer esto? Pero bueno, la verdad que fue un proceso muy, muy interesante, muy entretenido, volver a ese amor por esas películas, volver a esas ideas que estaban flotando y hacer con todo eso una película. La película tiene secuencias o escenas que generan muchísimo humor y que son directamente metacinéfilas, reflexivas, muy graciosas. Te pregunto, ¿fue ese siempre el objetivo, trabajar ese código? ¿O en algún momento tal vez este proyecto era un poco más serio y se podía como encasillar en una especie de ensayo, investigación sobre el cine argentino sin tantos elementos de humor? No, claro, bueno, tiene
una capa, si se quiere, que sí, es un estudio serio y profundo, pero bueno, siempre estuvo la idea, la forma de transmitirlo siempre fue a través del humor, del absurdo, de llevar todos sus elementos hasta el límite, más allá del límite, diría alguna de las películas visionadas. Pero sí, igual yo creo que sí, que en ese sentido hay un trabajo serio y profundo, que es analizar un montón de películas, encontrar que ahí hay algo que las une, verlas como un todo, como un conjunto, y entender que, bueno, que más allá de que sea un cine que no está revisitado, ni hay libros escritos, ni es un cine que se lo suele dejar afuera de cualquier estudio sobre el cine argentino, cualquier historia sobre el cine argentino, es un cine que nos ha formado, estamos hechos de eso también. Así que sí, hay una parte que es, claro que es seria, es política también. Yo creo que volver a mirar esas películas, preguntarse dónde están, por qué están en ese estado de abandono, muchas de ellas. Pero bueno, sí, desde el momento cero estuvo claro que era hacer con humor. Es notable la cantidad de material que hay en el documental. Te pregunto, ¿cuántas películas hay compiladas en este montaje? ¿Y cuánto tiempo les tomó a ustedes de trabajo de edición armar este documental con tantos recortes? Bueno, las películas en la lista que aparece al final en los títulos de los visionadores son más o menos 50. 50 son las que están nombradas. No, 50 son las que están usadas, editadas. Hay otras tantas que están nombradas y hay muchos más que quedaron afuera, digamos, en ese trabajo de 7, 8 años que nos tomamos para estudiar todos estos materiales. Sí, y hay muchas más que tampoco las vimos nosotros, sino que bueno, que se siguen haciendo, inclusive al día de hoy podemos, tanto en la televisión, en las plataformas o en el cine, se siguen haciendo este tipo de películas que buscan choquear al espectador y al mismo tiempo darles una enseñanza ética, moral, advertir sobre distintos flagelos que nos aquejan como sociedad, o sea, todo eso sigue, la sangre, el sexo, los cuerpos desnudos siguen siendo elementos que dan vuelta en las historias policiales y políticas. Así que hay muchísimas más. En concreto el tiempo fueron 4 meses de trabajo intenso con los materiales, pero bueno, es un trabajo que decantaba, digamos, este proceso de 4 meses estaba sostenido por 7 años anteriores, así que es muy difícil de medirlo en tiempo. El documental tiene, creo que el 95% es material no propio de ustedes, de clásicos o no clásicos de cine argentino. Entonces se me ocurre consultarte si en algún momento fue un debate interno entre el equipo, decir qué hacemos con el tema de los derechos de autor, o si el tema de los derechos de autor puso en riesgo la existencia misma de la película. A ver, no, desde el minuto cero estaba claro que esta película era una película ilegal, digamos, o no monetizable, no estrenable, no subsidiable por el Instituto de Cine ni nada parecido. Una película de arte y ensayo, por decirlo de alguna manera. Una película puede circular en las redes de una forma gratuita, puede ir a festivales o muestras como esta en la que está participando ahora. Quizás en un primer momento, esa primera vez que la película se abandonó, quizás una de las razones, más allá de que era un proyecto absurdo, gigantesco y que, para el cual no había tanto tiempo para dedicarse, y que también quizás creíamos que podía llegar a ser un chiste interno. Quizás también otro de los motivos por los cuales no avanzó en aquel momento fue ese, ¿no? El hecho de que estamos encarando un proyecto que nos puede llegar a tener algún problema o no nos puede llegar a devolver en beneficios económicos o todo el tiempo y la energía que va a requerir hacerlo. Pero bueno, cuando lo encaré el año pasado estoy en pandemia, no sé qué hacer, no puedo salir a la calle a filmar, no puedo imaginar cómo va a ser una próxima película, no sé si algún día voy a poder hacer, por suerte
ahora estoy haciendo, con todas las dificultades del caso, pero estoy pudiendo filmar de una manera más lógica, o bueno, dentro de las restricciones. Pero bueno, claramente fue, no, esta película va a ser esto que es ilegal, punk o como lo quieran llamar. Quería consultarte cómo fue el trabajo específicamente entonces de la voz en off, que tiene un carácter muy humorístico y muy particular. Si pudieron hacerla juntándose con Demián, que hace la voz en off, o si fue un trabajo remoto, ¿cómo resolvieron ese aspecto de la postproducción del sonido? Bueno, hay un carácter muy cómico y atractivo ahí también en su voz y el relato. Sí, obviamente Damián Tracy, que es un gran actor, un gran comediante fundamentalmente. El trabajo con la voz en off, primero lo iba haciendo yo, digamos, no, lo fui haciendo yo para escribirla, como que un poco improvisaba, un poco escribía, improvisaba sobre lo que escribía, sobre lo que improvisaba, lo bajaba a texto y lo editaba un poco, lo acomodaba, pero era una guía también para el ritmo de edición. Necesitaba tener ya la voz y ir trabajando con la voz en paralelo con el montaje de la película. Y cuando la tuve terminada y tuve el texto, le pasé a Damián el texto, no le pasé mi voz porque no era la idea que me imite a mí ni explicarle cómo tenía que actuar él. Y fue así, en principio fueron toda una tanda de audios de WhatsApp, después una segunda tanda ya después de una devolución mía, y al final sí, hicimos con todos los cuidados una reunión muy puntual, 2 horitas, presencial, a grabarla en un par de tomas. Y bueno, fue un lujo, un placer enorme tener un actor así haciendo la voz de la película. Bueno, gracias Néstor por conectarte y por conversar con nosotros sobre la película. A todos y todas las demás, gracias por haberse conectado o estar acá. Y sigan viendo la programación de Nieve Roja.